Hola, de nuevo estamos en la visita que estamos realizando desde el Museo Paixón Motorslot a la Fórmula 1 Exhibition de Madrid. Estamos en la sala más interesante desde nuestro punto de vista, donde se ve la evolución técnica de la categoría y además en esta sala se cuentan muchísimas cosas, se ven muchísimos detalles de cómo ha evolucionado toda la tecnología desde muchos puntos de vista, hasta llegar a la más actual que se ha visto en la primera sala, donde es muy importante y tiene muchísimo peso la aerodinámica y el tema de la seguridad. Pero bueno, la aerodinámica lo condiciona todo y hay un montón de detalles que se escapan incluso a un observador que no esté muy avanzado, incluso aunque lo esté, sin tener datos, porque todo se basa en datos que proporcionan los ordenadores, etcétera, etcétera, y no hay nada intuitivo así a primera vista. Sin embargo, en esta sala se ve intuitivamente cómo ha ido cambiando el diseño de los coches y cómo podemos intuir las mejoras y cómo fue estas mejoras incidiendo en las prestaciones y cómo evolucionaron los coches. Aquí se ve pues, estas herramientas gráficas que tenemos en esta exposición, que son una maravilla y claro, que nos muestran de una manera muy visual pues, todos los cambios. Aquí vemos una evolución cronológica. Además, todo este tipo de visualización gráfica en el Museo Paixón Motorslot la podemos hacer a través de las miniaturas. Entonces podemos ver toda esta sucesión que se ve aquí gráficamente y que dentro de la sala podemos ver con unos pocos ejemplos. Sin embargo, en el Museo Paixón Motorslot lo vamos a poder ver a través de muchísimas miniaturas. Incluso cada año podemos ver distintas evoluciones del mismo coche y podemos ver cómo se fueron implementando pequeños cambios con varias miniaturas diferentes y con coches de varias marcas diferentes. Entonces, con las miniaturas enriqueceríamos muchísimo más lo que se puede ver. Bueno, empieza la sala con la primera gran evolución de los coches, el aligeramiento, el paso de los motores de la parte delantera a la trasera. Aquí nos enseñan una bomba de incendios accionada por un motor Coventry Climax de aluminio, porque se buscaba la ligereza de la bomba, y esto se aprovechó después para utilizarlo en coches y que fueran muy ligeros, y además el motor puesto en la parte trasera todavía reducía más el peso del coche porque eliminaba un montón de componentes, el árbol de transmisión, etcétera, etcétera, y todo eso hizo de los coches mucho más compactos a partir de final de los años 50, que se ve aquí. Aquí tenemos un chasis de un Lotus 12, que fue el penúltimo Lotus de motor delantero. Aquí se ve perfectamente fotografías del chasis y del coche, y aquí lo tenemos físicamente, ¿no? Como el motor, Coventry Climax también, las suspensiones, un esquema de suspensiones ideado por Colin Chapman, una de sus primeras innovaciones. Ahí también vemos gráficamente pues, la diferencia de cómo se distribuyen los pesos, con herramientas dinámicas que son una maravilla y que nos muestran de una manera muy intuitiva pues, cómo incidían esos cambios técnicos en las prestaciones y en el comportamiento del coche. Esto es muy interesante y muy didáctico. Aquí tenemos el siguiente gran cambio, que también el cambio de motor delantero a motor trasero fueron los ingleses. En este caso fue Cooper el primero que lo hizo, utilizando ese motor Coventry Climax de la bomba que decíamos, pero utilizando el mismo planteamiento mecánico que había hecho anteriormente con coches de categorías anteriores a la Fórmula 1, con fórmulas de promoción, que utilizaban estos motores de moto, JAP, y lo colocaban en la posición trasera simplemente porque era más fácil transmitir por cadena la potencia del motor al eje, utilizando prácticamente los mismos componentes que con una moto. Y de ahí empezó la idea, ¿no? Pues Lotus pues la llevó junto con los demás constructores a prácticamente toda la parrilla, ¿no? Pero la idea, el que lo concibió fue Cooper. Lotus lo que hizo fue este primer gran avance, que fue el chasis monocasco. Aquí tenemos un chasis, un Lotus 25, que para los que somos aficionados lo tenemos en la
Altina es un coche, pues el primer coche que se hizo, que era realmente estilizado, que tenía un diseño limpio, con el motor trasero, ahí lo vemos en las imágenes también que tenemos en los vídeos. Y bueno, es un coche muy significativo, fue el primero con el que ganó Jim Clark su campeonato del mundo, su primer campeonato del mundo, en el año 63, un coche que debutó en el 62. Y es tener un chasis con Lotus 25 aquí delante, pues es muy bonito, muy significativo. Ya nos ponen aquí también el siguiente avance de Lotus, que fue una vuelta de tuerca más, unos pocos años más adelante, en el año 67, en el que aparece este chasis también monocasco, pero prescindiendo ya de buena parte de la sección delantera, donde solamente estaba la función aerodinámica del morro y de canalización del aire para el radiador, etcétera, etcétera, pero lo que es el chasis solamente para la protección del piloto, los pedales para atrás. Y además prescindía también de la sección trasera, porque aparece el motor Ford Cosworth, que fue uno de los grandes avances de cuando la Fórmula 1 pasó de 1.500 centímetros cúbicos a 3.000 en el año 66. No había motores adecuados y Colin Chapman se los arregló para aliar a Cosworth y que con el apoyo de Ford lidiar este motor que debutó en el año 67 y que tenía la característica de que tenía mucha resistencia estructural y se podía acoplar al chasis de manera que las suspensiones traseras, en vez de ir sujetas al chasis, fueran al propio motor, a la caja de cambios, etcétera, etcétera, y el chasis pasaba a formar solamente esta parte central, con lo cual la ligereza todavía era mayor y la resistencia a la torsión también mayor, y hizo de estos coches pues una ventaja muy grande que los llevó a ser campeones del mundo en el 68. En el 67 no, por tema de averías mecánicas, pero en el 68 se consolidaron y consiguieron ganar el título con este coche que está aquí, que veremos después. Es el mismo, este Lotus 49 es el mismo que tenemos aquí, es este mismo chasis. Siguiendo con las evoluciones, aquí empezamos con la parte aerodinámica. Tenemos aquí documentación de cuando empezaron las controversias con los alerones, que vinieron dadas por este tipo de alerón característico de los coches de Fórmula 1 del año 68, finales del 68, principios del 69, que iban acoplados sobre la suspensión del coche en lugar de sobre la carrocería, de manera que tiraban de las ruedas para abajo y las pegaban al asfalto. No tiraban del coche, sino que tiraban de la propia suspensión y por tanto de las ruedas, para tratar de pasar la potencia al suelo, que era uno de los problemas de la época. Esos alerones se dejaron de usar a raíz de un accidente, de dos accidentes que tuvieron los Lotus en el Gran Premio de España de 1969, ahí tenemos, donde aparecieron sobre todo los Lotus con los alerones más gigantescos que nadie había visto, y en el cambio de rasante de Montjuic, al actuar las suspensiones y cambiar el paralelo entre las ruedas, el alerón también sufría torsiones hasta que pues acabaron rompiendo, y para el siguiente Gran Premio, el Gran Premio de Mónaco, se prohibieron ese tipo de alerones. Y ahí aparece la documentación en la que se certifica esa prohibición, etcétera, etcétera. Ahí también vemos el origen de los alerones que venían de los Chaparral, de la Can-Am y del Campeonato del Mundo de Resistencia, que había sido la primera marca que los había introducido en el año ya 66 incluso. Aquí tenemos la siguiente evolución, cuando tenemos otros formatos de alerones, cuando la reglamentación cambia y eliminan estos alerones sobremontantes. Ahí tenemos imágenes del accidente de España, el cambio de rasante y los Lotus después del accidente. Bueno, pues una vez que pasa eso, se reglamentan los alerones, la forma, el tamaño, la posición, y ya tienen que ir montados sobre la carrocería, y a mediados de los 70 tenemos este tipo de alerones, extraído de un Ferrari, donde se busca las formas aerodinámicas, empieza a trabajar sobre las formas para llegar al máximo apoyo posible, hasta que aparece el concepto del efecto suelo, introducido por Lotus en este coche, el Lotus 78, en el que
se empieza a usar la parte inferior del coche. Aquí se ve este tipo de gráficos, ya los hicimos en el programa Paixón Motor de Televisión de Galicia en los años 90 para mostrar el efecto suelo. Y aquí tenemos pues, imágenes de los Lotus de esta época. Este es el 78, una maqueta, y este es un pontón lateral del 79, donde ya aparece la faldilla lateral que iba arrastrando por la propia pista y que cerraba el lateral del coche y permitía llevar al máximo el concepto del efecto suelo. Aquí vemos cómo era el pontón por dentro. Se ve que es como una ala de avión invertida, igual que aparece ahí en el gráfico. Aquí tenemos también el motor Renault, que fue otra de las innovaciones de los años 70, los primeros motores turbo. Este ya es un motor más avanzado ya de los 80, bien entrado de los 80, pero la cuestión es que Renault fue la que introdujo el turbo en la Fórmula 1. Aquí tenemos uno ya con dos turbos. El primero era un solo turbo para los 6 cilindros, aquí era un turbo para cada una de las bancadas de 3 cilindros. Aquí también nos hablan del intento de emular el efecto suelo que hizo Brabham en el año 78 utilizando un ventilador extractor. Ahí tenemos la tapa de ese extractor, que también un concepto que se había utilizado ya en los 70 por parte de Chaparral. A nivel técnico tenemos aquí otra de las evoluciones a principios de los 80, que es la introducción de los chasis de fibra de carbono. Aquí tenemos uno procedente de McLaren, de un McLaren que tuvo un accidente en Monza. Un accidente que había chocado por la parte trasera y en el que se demostró que la tecnología de la fibra de carbono era adecuada, porque aunque el chasis se destruyó, precisamente la destrucción absorbió mucha energía y hizo que el piloto no sufriera daño. En este caso era John Watson. Ahí tenemos todo apoyado de muchos gráficos, que es lo que hace de esta sala pues una notable maravilla desde el punto de vista didáctico, un montón de detalles que permitirían estar aquí horas viendo pues todo este tipo de detalles que nos permiten ver la evolución tecnológica. Aquí tenemos encima del chasis de McLaren, tenemos otro chasis proveniente del Lotus 81 contemporáneo al de McLaren, aunque el primero que lo hizo había sido el propio McLaren, por parte de John Barnard, que fue el ingeniero que introdujo este concepto. Ahí tenemos el accidente de John Watson, precisamente. Ahí está. La parte trasera absorbió todo el golpe, expulsó mucha energía, pero el piloto ileso. Y este es el chasis del Lotus 88, que era uno de los dos chasis. Es un concepto que aquí nos explica la parte aerodinámica, porque el concepto era que en realidad eran dos chasis. Este era el interno y después llevaba uno externo, que era el que tenía la parte aerodinámica y la parte que estaba influenciada por el efecto suelo y que tiraba tanto de ese chasis como de este otro chasis a través de una suspensión del coche hacia abajo. Y es un concepto que estaba prohibido porque consideraron ese segundo chasis como un elemento aerodinámico móvil y por eso lo prohibieron. Ese detalle aquí no está explicado. Claro, aquí hay bastantes cosas que están sin explicar. Por ejemplo, entre medias tendríamos que haber tenido el Lotus 72, que digamos es el coche más importante de la historia, para mi punto de vista, de la historia de la Fórmula 1, después del Lotus 49. Tendría que estar el Lotus 72, que es el primero que traslada el radiador que este coche tiene en el frente, en el morro. El siguiente Lotus fue el Lotus 72, que lo trasladó para los laterales a esta altura, y que aquí no tenemos ese coche, que es una pena, porque ahí sí que veríamos el cambio de configuración de los coches de Fórmula 1, que fue el de perder el morro, el alerón, el radiador en el morro y trasladarlo a los laterales, lo que hizo que los morros pudieran ser puntiagudos y aerodinámicos,
y la distribución de pesos también mejoró mucho. No había estos tubos que trasladaban el refrigerante desde el morro hasta el motor, y bueno, es el diseño que perdura hasta la actualidad. Ese es digamos que de las patas así principales de la evolución tecnológica de la Fórmula 1 es la que nos falta, la del Loto 72. Bueno, siguiendo con esta época de la introducción de la fibra de carbono en los chasis, también tenemos el primer motor turbo que equipó McLaren, que era desarrollado por Porsche y financiado por TAG, una empresa árabe. Aquí tenemos un motor de 6 cilindros como el de Renault, con los dos turbos, uno de cada lado. Aquí Porsche aprovechó toda su experiencia en resistencia. Este motor se basaba en toda la experiencia recogida en los Porsche 956 del Mundial de Resistencia, que ya estaban ganando el Le Mans en aquel momento. Aquí tenemos detalles de los Williams de los años siguientes. Bueno, ya estamos en los 90, aquí es un salto de bastantes años. Aquí nos quieren mostrar pues cómo era la configuración de los coches en los 90 y habla de las suspensiones activas. Bueno, un poco nos trae a colación a Williams, aunque sí que explica un poco con sistemas gráficos más que con el coche, porque no tenemos más que este pequeño pontón aquí. Ya damos un salto hasta los 90, no, miento, bien entrados ya los 2000. Aquí ya los 2000, aunque tenemos distintos morros. Tenemos uno del año 94, ahí arriba, McLaren, y aquí tenemos McLaren del 2008 y McLaren del 2020. Cambios venidos por reglamentación y también por el desarrollo tecnológico. Aquí vemos estos dos del 94 y del 2008 prácticamente iguales de tamaño. Aquí lo que pesa más es la evolución tecnológica, y aquí sin embargo del 2008 al 2020 sí que aparece el cambio reglamentario. Fijaros qué gigantescos los alerones delanteros de los últimos años. Ahí hubo un momento en donde se agrandaron mucho los alerones delanteros, se empequeñecieron los traseros, con un cambio de aspecto muy importante en los Fórmula 1 a finales de los 2000, y esa configuración permanece hasta hoy. Los alerones delanteros tienen muchísimo peso en toda la configuración aerodinámica del coche, que yo creo que es lo que los está condicionando más, a pesar de los cambios de los dos últimos años con el aumento del efecto suelo derivado del fondo plano. Pero este alerón delantero tan gigantesco condiciona la aerodinámica de todo el coche. Son coches basados en la aerodinámica del alerón delantero. Aquí ya nos traen pues los sistemas tecnológicos de la hibridación a partir del 2014, cómo funciona el sistema híbrido, gráficos. Aquí tenemos un motor Ferrari, detrás, en la parte de atrás estaría el turbo, que está totalmente encorsetado ahí en fibra de carbono, por lo tanto no se ve nada. Y aquí tenemos un motor eléctrico de los de tracción, de los que se usa para la tracción también, que trabaja en combinación con el motor de combustión. Estas son las baterías, detalles del turbo, detalles del DRS. Aquí tenemos también pequeños cambios reglamentarios. Estos son unos elementos del FDAC, aquel sistema que habían ideado, que accionaba el piloto y que cambiaba el flujo de aire sobre el alerón trasero a voluntad del piloto, y eso hacía que tuviera menos carga dinámica y por tanto pudiera alcanzar mayor velocidad punta en las rectas. Eso después se sustituyó por el DRS, ya un sistema reglamentario y igual para todos los coches. El FDAC lo había introducido inicialmente McLaren, ahora. Ya veis que hay mucha gente en la exposición, a pesar de ser un martes. Aquí tenemos el Lotus 49 del año 68.
importante porque lo que hemos visto, tenemos la entrada del motor Cosworth en Fórmula 1 y la entrada también de los patrocinadores. Este coche, por lo que más importante es, casi es por la entrada de los patrocinadores. En el año 67 todavía llevaba los colores nacionales, el verde, el Lotus era verde en el año 67, y en el año 68 introducen la publicidad de Philip Morris a través de la marca Gold Leaf. Ya veis que por fin, a pesar de que estamos en un sitio donde teóricamente no se puede hacer publicidad de tabaco, pues, lógicamente estamos hablando de cosas históricas y de contar una historia y de contar una realidad, y el coche lleva los colores reales con la publicidad de tabaco, no pasa nada, hay que contar las cosas como fueron. Y aquí tenemos un Ferrari del año 1988, perdón, 1988, que es un coche que tiene su importancia histórica porque en la temporada donde McLaren ganó 15 de 16 carreras, la única que no ganó fue este coche, que la ganó en Monza por un despiste de Senna, y un despiste de Schlesser, un piloto que llevaba un coche de los de la parte de atrás de la parrilla, que no se entendió bien con Senna al pasar la chicane, chocó contra él, se salió y por eliminación acabaron ganando los Ferrari, además quedando primero y segundo. Gerhard Berger y Michele Alboreto, aquella dupla de Ferrari, con el último Ferrari diseñado en vida de su Ferrari, todavía estaba vivo. Más cosas que se puede ver en esta sala interesantes, pues aquí tenemos cómo fue evolucionando por peso de las escuderías en función de los puntos que iban consiguiendo. Entonces se puede ver un poco las marcas que estaban y los puntos que iban consiguiendo a lo largo de toda la historia. Esto está muy interesante, este gráfico. Pues ahí el principio de Alfa Romeo, siendo campeones, estábamos a la par en Alfa Romeo y Ferrari prácticamente, aunque los campeones de los dos primeros títulos fue Alfa Romeo. Aparece Gordini, después deja de existir, está Vanwall, Cooper, los años Cooper cuando aparece con el motor trasero, los años de Lotus, de los títulos de Lotus y Jim Clark. Ferrari siempre tiene ahí su banda roja, aparece también ahí Honda, unos pocos años, en mediados de los 60, después la era de Tyrrell, principios de los 70 con los campeonatos de Jackie Stewart, aparece también McLaren en sus buenos años con James Hunt en su primera época, y después en su segunda época a partir de los 80 cuando la compra Ron Dennis y pasa a ser McLaren Project 4, de ahí McLaren MP 4, 1, 4, 2, 4, 3, los coches ya de la era Project 4. Aparece también Renault, aparece Ligier, unos años que tuvo muy buenos a principios de los 80, finales de los 70. Williams aparece también ahí en esa época. Aquí se puede ver pues, cómo fue evolucionando y cómo fueron entrando y saliendo las escuderías y el peso que tenían. Y ya vemos en los últimos años que aparece Red Bull y Mercedes arrasando. El pequeño intrusión de Brown GT, que en un año fue campeón, el peso que tuvo dentro de esa temporada. Bueno, un gráfico muy interesante. Y aquí también tenemos un pequeño gráfico de cómo los equipos han ido cambiando de nombre, y qué equipos dieron lugar a qué otros equipos. Por ejemplo, aquí podemos ver como Toleman es el Alpine actual, o como Mercedes es el antiguo Tyrrell, o como Red Bull es el equipo Stewart, creado por Jackie Stewart en el año 96. Lo que pasa es que no están todos los equipos que hoy no existen y que desaparecieron, y eso también sería interesante de ver. Bueno, en resumen, esta sala es la más potente de la exposición. Bueno, ahí aparece en el año hipotético Fórmula 1 del 2050, que yo, bueno, creo que eso que aparece ahí lo vamos a ver bastante antes. Coches 100% eléctricos y casi de videojuego, con circuitos más complejos de los que hay ahora,
y yo creo que eso se va a ver bastante antes. A lo mejor en 10 años tenemos Fórmula 1 eléctrica 100% y veremos lo que pasa entre la Fórmula E y la Fórmula 1, y nosotros desde el Museo Paixão Motores lo trataremos de estar ahí y de contarlo. Al sitio de donde salíamos en esta sala. Espero que os haya gustado el vídeo. Gracias.